Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Creo que se me oye bien, ¿no? Perfectamente, gracias. Muy bien. Pues bueno, vamos a empezar con esta cuarta sesión, como ha dicho José Luis. Y lo mismo que las demás, no es mi intención hacer un recorrido por las aportaciones, los desarrollos actuales de la ingeniería aplicada a medicina, ¿no? Sino reflexionar sobre algunos aspectos que quizá a veces nos pasan desapercibidos. ¿M? Eh, El poeta inglés Winston Auden, uno de los más renombrados y justamente del siglo XX, en un poema decía, curar, me decía papá, no es una ciencia, sino el arte intuitivo de cortejar a la naturaleza. Dice, tú mismo, una víctima de los ingenieros médicos. Bien, vamos a tratar de ver las relaciones que hay entre ingeniería y medicina, o en general las ciencias de la vida, y no ya tanto como digo, destacar los últimos desarrollos o lo que se está haciendo ahora, porque de eso, como de los otros temas que estoy tratando, seguramente hay muchos de vosotros que saben más que yo. ¿Mm? Bien, vamos a ver las distintas maneras de conocer, tomando esta expresión prestada de un señor americano que en los años 80 dio, bueno, hizo famoso un libro que se llama Ways of Knowing, Maneras de Conocer. Vamos a empezar por una definición un tanto parca, ¿verdad?, de lo que es la medicina y la ingeniería. La medicina la podríamos definir como la ciencia y arte de preservar y restaurar la salud. Y por ello, pues la vemos integrada en el mundo natural, que su objetivo es el mundo natural. Por otra parte, podríamos definir a la ingeniería como la ciencia y el arte de construir artefactos útiles y estaría en el mundo artificial o se dedicaría al mundo artificial. Pero si vamos un poco más allá, ¿eh? Vemos que no son trabajos o dedicaciones tan distintas. Imagina que se trabaja con problemas concretos, casos. ¿Eh? Imaginemos que el éxito está en dar una solución satisfactoria. ¿Eh? ¿Empleando qué? Empleando una información incompleta, unos recursos limitados, el conocimiento científico disponible, la tecnología disponible, el conocimiento obtenido por la experiencia, la creatividad, el ingenio o el ojo clínico. Que la formación que ha recibido este profesional está mediante casos o proyectos o problemas, y que su actividad es transitiva, no es un fin en sí misma. Si genera un nuevo conocimiento, eso es una posibilidad, pero no es una finalidad. Bien, yo con esta definición no tengo muy claro si me están hablando de un ingeniero o de un médico, ¿eh? Y si veo esta foto tampoco, ¿eh? Digo claro de qué me están hablando. Lo que sí tengo claro es que si me hablan de ciencia es otra cosa, ¿verdad? El método científico exige observación, inducción, hipótesis, una experimentación, de ahí puede derivar una demostración o refutación y de ahí se saca una tesis y una teoría. Nada de lo que hemos dicho antes implica nada de esto. ¿M? Como decía el doctor Johnson, los matemáticos conocen bien la diferencia entre la ciencia pura, que solo tiene que ver con las ideas, y la aplicación de sus leyes al uso de la vida, en la que están obligados a someterse a las imperfecciones de la materia y a la influencia del accidente. Bien, estas maneras de conocer fue unos términos que eh, puso en boga John Pixton en los años 80 y ahí hacía de la eh, trilogía STM, Ciencia, Tecnología y Medicina, la diseccionaba en partes, y hablaba de tres formas de conocer: la historia natural, el análisis y la experimentación. La historia natural registra la variedad
y el cambio de las cosas, sean estas cosas naturales o artificiales. El análisis busca el orden mediante disección y la experimentación, él lo llamaba así, a lo que es la realización, a la invención o la síntesis. Vemos que en la ingeniería, en la medicina y en la ciencia, estos tres ejes se mezclan de manera diferente. ¿Mm? Podríamos decir, resumiendo mucho, que la ciencia aporta conocimientos y métodos tanto a la ingeniería como a la medicina. La medicina nos aporta ejemplos y retos a la ciencia y la ingeniería está sobre todo, encargada de aportar a los otros dos dispositivos, ya sean estos máquinas o procedimientos. Vamos a ver un poco más la relación de la ingeniería con las ciencias de la vida, con la medicina. ¿Mm? Parece ser que la primera intervención quirúrgica que se tuvo fue allá en el paraíso, ¿eh? Donde Dios, pues de una costilla de Adán, sacó a Eva. Pero de esa intervención que no necesitó ni posoperatorio, ni dejó marca, ni de nada, tenemos poca información y sobre todo poca información que nos sea útil para continuar el camino de la medicina. Tenemos que esperar un poco más, ¿eh? Y llegar hasta los griegos, que aunque todavía bajo el auspicio de su dios Asclepios, este es el teatro de Epidauro, consagrado a ese dios, una especie de balneario o de sitio de curas, donde se iba antes, era una mezcla de Lourdes y sanatorio. Pues allí se empezaron ya a dar algunos conocimientos, a transmitir algunas técnicas que realmente nos han servido para algo. La primera colaboración de la que se tiene noticia entre un ingeniero y un médico, vamos a llamarle para no caer en anacronismos, entre alguien que diseña un artilugio, un artefacto y un médico, se dio en Alejandría, en la época helenística, entre Herófilo, el médico, y Ctesibios, que había inventado, entre otras cosas, una clepsidra, y que le permitió a Herófilo pues medir el pulso y relacionar el pulso, por obvio que nos parezca ahora, con los latidos del corazón. Bien, una vez que se ha iniciado esta colaboración de aplicar instrumentos a la labor médica, pues si hiciéramos una elipsis como la famosa que hay en una odisea espacial en 2001, desde el hueso hasta la nave espacial solamente hay que trabajar, ¿verdad? Y, y dejar que pase el tiempo y se transmitan los conocimientos. De forma que hoy sería difícil distinguir un quirófano moderno, ¿eh? Que es lo que tenemos en pantalla ahora mismo, de la sala de control del HAL 9000 de la nave Discovery en Odisea 2001. Se parecen mucho. Bien, pero esta colaboración entre médico, ingeniero, y vuelvo a repetir, os repito, estoy hablando de la profesión, de lo que se hace, no de la titulación académica que se tenga. En esta colaboración entre quien cura y quien desarrolla artefactos que le sirven para curar, depende de la concepción que se tenga del ser humano y del cuerpo humano, la concepción que se tenga del hombre. Bien, hasta el siglo XVI, ¿verdad? La concepción era había pocos datos, digamos, para hablar de cómo estaba hecho el hombre, aunque había habido algunos intentos por Hipócrates y Galeno, realmente hasta en 1543, el mismo año en que Copérnico publicó sus libros sobre las revoluciones celestes, Andrea Vesalio publicó un libro que se llama De Humani Corporis Fabrica, la estructura, diríamos hoy, del cuerpo humano. Y es un libro que ha servido durante siglos como atlas de anatomía
por los detalles y por lo que descubría. Bien, esta idea que ya sale con Vesalio de el ser humano como algo mecánico, es una idea que se transmite y que podemos ver incluso, por ejemplo, en Descartes, en el Tratado del Hombre, que es de casi un siglo después, pero ahí ve cómo Descartes pues habla de los tendones y los músculos y todo y los sistemas y los nervios, y lo que describe es un sistema de control de fuentes de un jardín. ¿M? Donde realmente, eso sí, él clama por un alma racional que viene impuesta desde arriba. Pero realmente nos está comparando con una máquina y lo hace en varios sitios en esta misma obra. De igual forma, por la misma época, unos años después, simplemente Thomas Hobbes, el autor de Leviatán, el Tratado de Política y la organización de una república eclesiástica y civil, ¿verdad? Pues en el prólogo, en el inicio del Leviatán, dice: la naturaleza, arte con el cual Dios ha hecho y gobierna el mundo, es imitada por el arte del hombre en muchas cosas y, entre otras, en la producción de un animal artificial. Pues viendo que la vida no es sino un movimiento de los miembros cuyo origen encuentra alguna parte de ellos, y ahí compara, para no extenderme, cómo el corazón lo compara a un muelle, ¿eh? Los nervios con unas cuerdas, las articulaciones con unas ruedas, y todo que da movimiento según ideó el artífice del proyecto. Bien, mientras que hasta ese momento todos hacían mención de un artífice divino, un inspirador divino, ya a mediados del siglo XVIII, Julien Offray de la Métrie escribió El hombre máquina, donde descarta toda participación externa, ¿eh? El hombre simplemente es una máquina. Lo que pasa es que una máquina tan compleja que resulta muy difícil o imposible hacerse una idea clara. Y él dice además una cosa muy interesante: dice que todas las investigaciones que los más ilustres filósofos han hecho a priori, ¿eh? Es decir, queriendo servirse de las alas del espíritu, el pensamiento, han resultado inútiles, porque las cosas hay que hacerlas a posteriori, o sea, a través de los órganos del cuerpo. ¿M? Mirando los órganos del cuerpo es como hay que ver cómo funciona, decía él, el pensamiento y el alma. ¿M? Bien, pero incluso en este punto, y aunque se habían hecho avances en la circulación de la sangre, en mecánica de fluidos y en química, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿eh? El modelo que había del hombre era un modelo mecánico. Esto empezó a cambiar a mediados del siglo XVIII, perdón, XIX, cuando empieza a ponerse de moda, ¿eh? La palabra homeostasis. Homeostasis en general, como explicaré ahora después lo que voy a entender por homeostasis, o homeostasia, que dicen los médicos en algún caso, ¿eh? No es una palabra que todavía en el siglo XIX se utilice, pero sí se utiliza una cosa que se llama medio interior. En 1865, Claude Barnard escribió un libro que se llamaba Lecciones sobre los fenómenos de la vida comunes a los animales y a los vegetales, ¿eh? Esto lo escribió en 1878, perdón, eh, casi a finales del siglo XIX. Y él decía que había tres tipos de vida. Una vida latente, en lo cual hay una indiferencia o falta de reacciones al entorno. Una vida oscilante, en el cual había una reacción ante el entorno, pero era una reacción dependiente, ¿eh? No se estaba en brazos del entorno, ¿eh? A merced del mismo, y una vida constante o libre que permitía el mantenimiento de las constantes en el medio interno y daba una independencia del entorno. Y esa es la que permitía el desarrollo de organismos más complejos hasta llegar a los vertebrados y el hombre. Bien, con esas ideas, ¿eh? 60 años después,
en los años 30, Walter Cannon desarrolló la idea de homeostasis o homeostasia, sacando su nombre de la idea de similar estado o estabilidad, podríamos decir, aunque para la gente de control, estabilidad tendría algún detalle más que explicar. Pero llama homeostasia o homeostasis al proceso mediante el cual se mantienen las condiciones físicas y químicas del medio interno dentro de rangos tolerables, incluso cuando el medio externo cambia. Aquí podemos ver, los que ya han seguido esta serie de charlas, que esto era el homeostato de William Ross Ashby, lo que vimos en la charla, en la sesión 2. Esto era el homeostato. Así mantenemos la temperatura, la presión, el ritmo cardíaco, la glucemia y otros muchos niveles dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros queremos, o nuestro cuerpo, ¿cómo controla la temperatura? Pues un esquema es el que vemos en la pantalla. Si el cuerpo sube de temperatura, ¿no?, por encima de lo normal, tenemos fiebre, entonces el sistema nervioso da una señal a los vasos que van por la epidermis, por la dermis, para que se dilaten, y a las glándulas sudoríparas para que empiecen a secretar. Esto hace que intercambiemos calor con el entorno y hace que la temperatura del cuerpo baje. Si por el contrario la temperatura del cuerpo está por debajo de lo normal, pues entonces el sistema nervioso hace que los vasos se constriñan, hace que nos sudemos, ¿eh? Y el cuerpo observa así la temperatura hasta que suba. Si aún así sigue bajando, pues entonces no solo hace que los vasos se contraigan, sino hace que los músculos empiecen a contraerse involuntariamente. O sea, estamos temblando de frío o castañeteando los dientes, de forma que tengamos alguna oportunidad de recuperar nuestra temperatura normal. Bien, este esquema, ¿verdad? Este esquema es un esquema que, hablando de homeostasis, podríamos poner así: estímulo o perturbación, un receptor, un integrador y un efector. Pero nosotros, por ejemplo, en automática lo vemos de otra forma, aunque el fenómeno es el mismo. En esto de la homeostasis se fijó, y en otras muchas cosas, evidentemente, Norbert Wiener, que trabajaba con médicos, ¿verdad?, en Harvard, y en su libro, que ya hemos nombrado aquí, de 1948, dio un nuevo nombre a esto cuando se hacía ingenierilmente y no se estaba hablando de cómo funcionaba el cuerpo. Le dio el nombre de cibernética, que también lo sacó de raíces griegas. El kibernetes era el timonel, el que gobernaba la nave. También la cibernética no es un invento el nombre realmente no es un invento de Norbert Wiener, sino que viene de D'Alembert, creo, pero hay un artículo de la enciclopedia que habla de la cibernética como la ciencia del gobierno de las naciones o el gobierno de los países, la dirección. Con lo cual, nosotros estamos más acostumbrados a ver un esquema tal que este, donde tenemos un controlador, realimentación, un sensor, una planta o proceso que queremos controlar, unas perturbaciones y una referencia que queremos salir. En el esquema anterior se referencia la daría el hipotálamo, ¿verdad?, que es el que dice a qué temperatura deberíamos estar. Bien, cuando a esta concepción ya de la homeostasis se le une, y se le tiene que unir, la información, puesto que la realimentación realmente es la combinación más simple y más esencial que hay de comunicación y control, ¿verdad?, de cibernética, pues llegamos a un modelo, ¿verdad?, que ya no es el modelo mecánico del hombre, sino el modelo cibernético del hombre. Es decir, nuestro modelo del hombre como máquina cambia cuando cambia nuestro concepto de máquina.
como dijimos el primer día, cuando de el concepto que significa que nos dice que una máquina es un dispositivo que sirve para transformar una fuerza o energía o para procesarla, llegamos a un concepto que es que sirve para procesar energía o información. En ese momento cambia el modelo del hombre. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Pues ha sido más intenso que nunca la realimentación y la influencia mutua de la ingeniería y la medicina, ¿eh? Redundando en la mejora de la salud, inventando artefactos útiles para este fin. Bien, voy a hacer aquí una parada para que podáis coger el código QR. Vamos a estar un minuto. Bien, seguimos. Pero la relación que hay entre la ciencia de la vida y la ingeniería va mucho más allá de la concepción mecanicista e incluso de la concepción cibernética. Abarca mucho más, viene de mucho más lejos y es mucho más general. Viene, por lo menos, en nuestra tradición occidental, de Aristóteles. En su Física del siglo IV a.C., Aristóteles hace una distinción entre los seres que son por naturaleza, o diríamos según la naturaleza, y los seres que son productos de la técnica o aparte de la naturaleza. Y la distinción básicamente la hace en que los primeros son capaces de movimiento y tienen en sí mismo el principio del movimiento y del cambio, mientras que para los segundos, el principio del movimiento y del cambio es externo. Esto es así porque para Aristóteles movimiento o acción y vida eran casi equivalentes. Sin embargo, eso no 24 siglos después, ¿verdad? Esta distinción, por mucho que admiremos a Aristóteles, no está tan clara. Ahí tenéis a Jacques Monod, que se hizo famoso en los años 70, a principios de los 70, bueno, por su libro El azar y la necesidad. Monod era biólogo molecular, fue director del Instituto Pasteur y fue premio Nobel en 1965. Y él abre ese famoso libro con un capítulo que se llama Objetos extraños. Tiene otro que se llama Cibernética microscópica dentro del mismo libro. Y abre ese libro y con un capítulo y dice, imaginemos un experimento. Todos creemos que lo natural y lo artificial está muy claro lo que es, pero imaginemos un experimento. O que nosotros vamos a Marte o que vienen unos marcianos aquí, ¿verdad? Y tratan de identificar qué es un objeto natural y qué es artificial. Entonces, él dice, bueno, le pondríamos cosas muy básicas, unos criterios muy básicos. Por ejemplo, la regularidad, las formas geométricas que tengan, el que se repitan varios objetos iguales. Eso parece indicar que está hecho con un fin. Y, por ejemplo, pues sería natural el cañón del Colorado y sería artificial eso que vemos ahí. Pero
no parece que eso sea tan claro, ¿verdad? Porque si solo atendemos a la regularidad, a las líneas geométricas, desde luego los cristales quedarían fuera o quedarían en las dos categorías, pero además un enjambre y el edificio este de Abu Dhabi, o de Dubái, perdón, no sé, eh, pues un extraterrestre no sabría a cuál de las dos categorías pertenece con esos dos criterios tan simples. Pero además, dice él, si atendemos a la función, es mucho más engañoso lo que nos podemos encontrar, porque también los seres vivos y cada uno de sus órganos, empezando por un ojo y terminando por una pierna, tiene una función para la que parece estar diseñado. Así que la definición o la diferenciación entre artificial y natural no está tan clara. Él dice, en efecto, sobre la base de criterios estructurales, aunque sean macroscópicos, es sin duda imposible llegar a una definición de lo artificial que, incluyendo a los verdaderos artefactos, a lo hecho por el hombre, como los productos de la industria humana, excluya objetos tan evidentemente naturales como las estructuras cristalinas, así como los seres vivos. O sea que eso no es tan claro. Esto empezó a ponerlo en duda un siglo antes que Charles Darwin. Cuando Charles Darwin publicó El origen de las especies, con muchas dudas, no tardó tanto en escribirlo, tardó más en publicarlo, porque sabía que iba a traer cola. Realmente la trajo, pero la ha traído más después todavía por las consecuencias que se pueden tener y por cómo se pueden interpretar con la terminología de hoy, por ejemplo, las ideas que Darwin da en ese libro. Por ejemplo, si nosotros vamos a un término tan de moda como algoritmo, realmente es uno de esos términos que los periodistas están empleando por todos sitios y muy pocas veces saben lo que quieren decir. El algoritmo parece ser como un abracadabra, una palabra mágica, ¿verdad? Que con solo nombrarla hace no sé cuántos milagros, ¿verdad? Pero un algoritmo nosotros sabemos lo que es, ¿verdad? Y podemos decir que cumple con tres criterios muy básicos. Sustrato de neutralidad, su poder se debe a la estructura lógica y no a los elementos utilizados para su realización. Es decir, nosotros que estamos en control, lo entendemos esto perfectamente porque nosotros tenemos un enfoque sistémico. Nosotros podemos estudiar cómo funciona un sistema o cómo se diseña un controlador. Después, el cómo lo llevamos a la práctica es otra cuestión diferente, pero lo primero, que es el algoritmo, no estorba. La estructura lógica es la misma. Lo llevamos a cabo con electrónica, neumática, mecánica o como lo llevemos a cabo. La segunda característica es la estupidez subyacente. No quiero pasar por desconsiderado, estoy siguiendo la terminología que emplea Daniel Dennett en su libro La peligrosa idea de Darwin, que después citaré. Él llama estupidez subyacente, estupidez no tiene una connotación peyorativa, sino simplemente de que por brillante que sea el diseño global, cada paso y cada transición entre los pasos es simple, es algo muy simple, ¿verdad? Y luego la garantía de resultados. Haga lo que haga, siempre lo hace si es correctamente ejecutado. ¿De acuerdo? Bien, pues muchos pensadores de hoy, entre ellos Daniel Dennett, pues consideran que la gran visión de Darwin fue que todos los diseños de la biosfera, o sea, todo lo vivo, ¿verdad?, podrían ser los productos de un proceso tan paciente como insensato, una automática y gradual elevación en el espacio del diseño. Vamos a ver si se ve bien este vídeo.
porque quiero haceros una Here is a comparación. cell, the basic unit of all living tissue. ¿Se está In oyendo? most human cells, there is a Bueno, structure called the nucleus. realmente lo que nos está explicando es The la nucleus célula, contains the genome. el núcleo In contiene el humans, the genoma, genome is split between 23 pairs of chromosomes. el genoma son 23 Each pares de chromosome cromosomas, contains a long strand of DNA, cada tightly packaged cromosoma around tiene proteins called una cadena de histones. ADN. Within the DNA are sections called genes. En el These ADN hay genes contain secciones the llamadas instructions genes for making proteins. que están encargados de hacer When a gene is proteínas. switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The Ese DNA RNA code determines the order in deshace which the free bases are la added doble to the messenger hélice RNA. This y va process ordenando las is called bases transcription. en el proceso que se llama transcripción. Ese Before the messenger sería el RNA can be used as a ARN template mensajero, for que the ahora tan de production moda of está con las proteins. vacunas. It needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. Bien, y tiene un proceso mecánico, cortar y pegar. The messenger RNA then moves out of the nucleus into Eso the sale del núcleo, cytoplasm. va al citoplasma. Protein factories in the cytoplasm, called Los ribosomes, ribosomas, que son una bind to especie the de messenger factorías de RNA. las proteínas, The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. para producir, 20 de acuerdo con different types of esa amino cadena, acid. una cadena de aminoácidos. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino Va acids. construyendo la cadena de aminoácidos, que es una secuencia Once the unidimensional last en ese amino momento. acid has been added, the chain folds into a Cuando complex eso 3D ocurre, shape en el to medio en que form the está, protein. esta cadena se forma una estructura tridimensional que depende del medio en el que esté, entre otras cosas, no solo de la composición de la secuencia, y esto forma una proteína. Bien, aquí tenemos un vídeo que vimos en la segunda sesión, ¿verdad? Y yo no veo una diferencia de funcionamiento entre el vídeo que he puesto y una máquina de Turing. Va haciendo exactamente lo mismo o algo parecido, ¿eh? Lo que va haciendo es moviéndose a izquierda y a derecha, es lo único que se lo permite, ¿verdad? Y con eso, según el código que tiene, que rige su funcionamiento, pues va haciendo cosas como, por ejemplo, pasar un número de decimal a binario. Pero además, hasta la etapa final, ¿verdad?, de la formación de la estructura tridimensional, dependiendo de la secuencia y del entorno, es algo muy similar a los robots que utilizan la técnica japonesa de origami, ¿verdad? Entonces, esto, dependiendo de la temperatura, en este caso, en otro caso es la composición química, el pH o cualquier otra cosa, este robot que se puede imprimir, pues adquiere una configuración y una serie de funciones. Sería como la proteína que hemos visto antes. Muy bien. Pues Daniel Dennett insiste en que esa es la visión, de forma que pudiera ser que estas maquinitas y algoritmos fueran las piezas fundamentales para entender la evolución, la reproducción, la morfogénesis y el metabolismo. Y esos son los asuntos que trata la vida artificial, ¿verdad? Pero también pudiera ser que fueran los elementos o las piezas fundamentales de la percepción, la cognición y la acción. Y esos son los asuntos que trata la inteligencia artificial. Así pues, puede que un pequeño fragmento de máquina molecular
impersonal, irreflexiva, robótica, insensata, sea en último término, al principio de la cadena, la base de toda la acción y en consecuencia del significado y en consecuencia de la conciencia en el universo. Bien, vamos a hablar muy brevemente, ¿verdad?, sobre esas maquinitas pequeñas, ¿verdad? Pongo ahí abajo porque en una conferencia que dio Richard Feynman en el 59, decía, hay mucho espacio ahí abajo, y eso fue un gran impulso para la nanotecnología en aquel momento. Nosotros ya existen, ¿verdad?, sensores que podemos tragar, ¿eh?, que pueden explorar nuestro sistema digestivo. Pronto podrán explorar el sistema circulatorio, que es más complicado, pero que llega a más sitios. Y todo eso está basado en mm, o tiene su ejemplo o paradigma en las máquinas moleculares, las nanomáquinas y micromáquinas que tenemos en el cuerpo, haciendo aquí una analogía con un motor donde vemos el par motor, la reacción química que produce la fuerza. Estas máquinas tienen su esquema básico en lo que se llama eh, el trinquete de Feynman, que simplemente dice cómo se puede mover una partícula en un medio muy saturado, muy lleno. Y esa partícula se puede mover porque hay una fuerza o un campo que no permite girar nada más que en un sentido esa rueda, y por tanto, aunque el choque con esa pala que vemos ahí sea aleatorio, pues resulta que se puede realizar un trabajo y moverse. Bien, eso está dando lugar no solo a la dispensación de medicamentos, sino también a el nacimiento de la microrobótica para aplicaciones médicas. Pero muy brevemente, porque esto sería objeto de otro asunto, de otra charla grande o más larga, ¿verdad? Esta, mm, eh, cuando nos metemos en este mundo, ya tenemos que tener en cuenta los diferentes conceptos de tiempo, no que estaban por una parte el absoluto de Newton, ¿verdad? Como decía que el tiempo era la parte de la estructura del universo, y tenemos que tener en cuenta también el concepto relacional de tiempo que tenía Leibniz, que decía que el tiempo no existía si no existían los eventos. Es un proceso material. Bien, la diferente concepción se da, por ejemplo, si tenemos aquí un vídeo del sistema solar, si nosotros ponemos el vídeo, lo pusiéramos, voy a intentar pasarlo para adelante y para atrás. Yo puedo pasarlo así y puedo pasarlo así. Pero en ninguno de los dos casos estaría violando las leyes de Newton. Sin embargo, si yo tengo ahora el desarrollo de una tormenta, mientras que esto va en esta dirección, todo cumple con las leyes de la termodinámica, pero si lo hiciera al revés, estaría violando todas las leyes de la termodinámica. Eso, todo fluye de Heráclito, ¿verdad?, lo encontramos en aspectos mucho más cotidianos. Por ejemplo, cuando hacemos una paella o cualquier otra comida, es imposible regresar a los componentes originales haciendo el proceso al revés. Las gambas ya están cocidas y nunca van a volver a estar crudas. Y el arroz lo mismo. Y la propia digestión no es una cosa reversible. ¿De acuerdo? Para que sea reversible, los sistemas reversibles tienen una evolución en torno al equilibrio. Y entonces, como si el tiempo no afectase o no existiese. Mientras que los irreversibles son los que evolucionan lejos del equilibrio y tienen una flecha del tiempo direccional. Esto es lo que en automática conocemos como el procesado por lotes o batch. Bien, pues esta distinción vuelve a aparecer cuando empezamos a trabajar con esas maquinitas. Porque esto, por ejemplo, es una animación de un robot para navegar
animación, que no simulación. No hay. Estos son dibujos animados. ¿eh? Que está navegando por el sistema circulatorio humano. Cuando estamos en este caso, resulta que el tamaño del robot, el entorno y las velocidades que se pueden alcanzar hace que estemos en regímenes de bajo número de reinos. Eso quiere decir que todo es reversible y que por tanto no nos podemos mover, estos robots no se pueden mover como se mueven sus primos macroscópicos, porque no se moverían del sitio. ¿eh? Es decir, nosotros tenemos que emplear técnicas de movimiento no simétrico o remo flexible o flexibilidad para poder movernos. Lo mismo que una persona cuando va a nadar, ¿eh? aprovecha la inercia, aprovecha la inercia y se puede desplazar. Pero si nadase en lugar de en agua, en melaza o en arena del desierto, sería imposible aprovechar la inercia no existiría, eso hace que los movimientos sean totalmente reversibles. Si lanzamos un brazo para el lado y hacemos el mismo movimiento hacia el otro lado, nos quedamos en el sitio donde estamos. Bien, otro aspecto que quería comentar de estas relaciones que hay, ya hemos visto que la ingeniería está metida por todas las ciencias de la vida, quisiera poner un tráiler de esta película. Daryl es inteligente. Eres un jugador nato. Eres un genio. Daryl es encantador. Daryl lo tiene todo, excepto pasado. La capacidad intelectual de Daryl rebasa todo lo imaginable. Pero si tiene tantas cualidades, ¿por qué el gobierno quiere destruirlo? Nos piden que destruyamos a un niño. Espero que se estén escuchando. Hay que atraparlos o destruirlos. Es un niño pequeño de carne y hueso. No tenemos derecho a destruirle. ¡Abortar despegue! Daryl, ¿dónde estás? Lo van a derribar. 10, 9, 6, 5. Va a ser destruido porque su nombre es D-A-R-Y-L. Daryl ya no puede mantenerse en secreto. Bien, Daryl es una película del año 1985 que no tiene muchísimas o muchas pretensiones, pero hay un diálogo que a mí me gustaría destacar porque dada el ambiente de la película o las pretensiones de la película puede pasar desapercibido. En un momento determinado, cuando capturan a Daryl, que no es más que un proyecto del gobierno, para hacer un super soldado, le dice la madre, pero si, la que va a hacer de madre, dice, si es de verdad, no lo ve, es un niño pequeño de carne y hueso. Y el experimentador que está allí, en las instalaciones del el ejército, militares, dice, ni un médico notaría la diferencia sin una radiografía del cráneo. Daryl no fue concebido en un útero, sino en un tubo de ensayo y con un cerebro electrónico creado por nosotros. Está creciendo como un niño normal. Y le preguntan, ¿por qué? Porque los 5 sentidos del cuerpo humano son el método más rápido y más eficaz de programación jamás inventado. Bien, a mí me pareció una afirmación muy interesante y muy profunda en una película sin pretensiones ninguna de profundidad. Porque además esto está relacionado con la máquina niño que vimos en la sesión 2 que proponía Alan Turing, ¿verdad? Crear un niño e irle enseñando. Aquí lo curioso es que dicen que la crianza del niño, los 5 sentidos humanos son el método de programación adecuado. Bien, yo creo que estamos muy lejos de construir un Daryl. Estamos muy lejos de hacer una máquina que tenga la capacidad del cerebro humano adulto, ni siquiera del niño, ¿verdad? Porque el niño tiene la misma capacidad, solo que las conexiones no están establecidas, o a lo mejor más capacidad. Y
estamos muy lejos, además, que esa máquina se puede hacer a un tamaño que pueda alojarse en el cráneo de una persona. Pero, sin embargo, no estamos tan lejos de tomar otra alternativa o de la otra alternativa. En el año 1960, en la revista Astronáutica, eh, se publicó un artículo que se llama Cyborgs y Espacio. Estaba escrito por dos Kleins and Klein. El uno se encargaba o se dedicaba al desarrollo, al diseño y desarrollo de instrumentación para medidas fisiológicas en el hospital de Rockland, y el otro era psiquiatra de ese mismo hospital. Estos señores escribieron un artículo que empezaba diciendo, esto es un cartel anunciador de ese artículo, dice: el hombre rehecho para vivir en el espacio. Y decía, los viajes espaciales retarán a la humanidad no solo tecnológicamente, sino también espiritualmente, por cuanto invitan al hombre a tomar parte activa de su propia evolución biológica. Y proponían que en lugar de adaptar el entorno a nosotros, nos adaptáramos nosotros al entorno. La idea no es descabellada, ¿verdad? O no parece descabellada. Hasta ahora no se ha llevado a cabo, pero no parece descabellada. Por ejemplo, tratan muchas posibilidades, pero una hablan de la respiración, porque es muy típica. Construimos una burbuja o un entorno, ¿verdad?, en el que podamos aislarnos del exterior y allí pues meter oxígeno en la proporción adecuada para que podamos respirar. Pero ellos decían, podemos solucionar el problema de otra forma, simplemente no respiremos. Cogemos una pila de combustible, un electrolizador, creo que se llama ahora, o lo llamaríamos, y entonces lo que hacemos es reducir, separar el CO2 en sus dos componentes, eliminamos el carbono y utilizamos el O2, el oxígeno, porque es lo único que necesitan nuestras células para poder trabajar. Realmente la respiración es una forma de obtener oxígeno, no tiene otro propósito. Si lo podemos obtener de otra forma, pues hemos cumplido el propósito. De forma que, decían ellos, el propósito del cyborg, como el de su propio sistema homeostático, es proporcionar un sistema organizativo en el cual se resuelvan automática e inconscientemente tales problemas robóticos, dejando al hombre libre para explorar, crear, pensar y sentir. Realmente, por aquellos mismos años, incluso antes había hecho el primer ser cyborg. Lo que pasa es que era una rata que tenía una bomba osmótica de Ross-Nelson, que es el origen de los mecanismos que se utilizan hoy para la dispensación controlada de fármacos. Son esencialmente es lo mismo que se está poniendo ahí. Además, ¿estamos tan lejos de los cyborg como de los Darryl? No, estamos mucho más cerca de los cyborg, porque no es que estemos cerca, están con nosotros. Estamos ya, todos recordaremos, esto es una ilustración de la Isla del Tesoro, Long John Silver, ¿verdad?, con su pata de palo, como muchos otros piratas. Hoy estamos, hemos avanzado mucho. Aquí tenemos a Hugh Hare, el investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿verdad?, que había perdido las piernas en un accidente, y él realmente ha inventado unas prótesis que son activas y con las que puede caminar, correr y volver a escalar. O aquí un poco más cerca, y supongo que muchos de vosotros podéis poner ejemplos parecidos, pues tenemos en un proyecto en el que tuve la fortuna de participar en sus inicios, pues para que las lesionados medulares, esto es con la Universidad de La Coruña y la Universidad Politécnica de Cataluña, los lesionados medulares puedan volver a caminar. Es aparatoso, pero es mucho mejor que estar en silla de ruedas. O este es el caso de un pianista brasileño que
por una enfermedad tuvo que dejar de tocar el piano porque no podía mover bien los dedos. Simplemente, pues un amigo suyo, un mecánico, le hizo unos guantes, ¿verdad?, que le permitían la extensión de los dedos y él volvió a tocar el piano. Bien, de igual forma podemos explorar, pues, cómo se puede estimular el sistema nervioso central, incluso para eh, aliviar las temblores del Parkinson. Como hemos escuchado incluso hace poco cómo se puede eh, ver mínimamente, tener un poco de visión en la retina, o cómo podemos sentir y mover a través de nuestro cerebro nuestras extremidades. Aquí solo hay dos casos que paso rápidamente, ¿verdad?, en el que por medio de esos sensores ¿eh? o en el caso de que la actividad esté totalmente perdida, ¿verdad? In this paper, two people with tetraplegia. And there's Aquí, two people who were unable to move their arms or pero their el cerebro legs in funcione any bien, functionally useful way. entonces We're able to la control posibilidad es a manejar una prosthetic or máquina robotic con nuestro arm pensamiento. simply by Vosotros de eso thinking about the sabréis mucho movement. más, algunos de vosotros. O bien implantarnos un corazón artificial, ¿verdad? Curiosamente, uno de los que está resultando más interesantes en la aplicación es este de Vivacor. Y digo curiosamente porque se han obtenido los mejores resultados cuando ha dejado de copiarse el funcionamiento de nuestro corazón natural. Simplemente se ha hecho una máquina para que hagan las funciones, pero no la estructura, perdón. No se ha copiado la estructura, sino simplemente para que hagan las funciones. ¿Mm? De manera que ya hace tiempo, ¿verdad?, un investigador dijo que la emergente simbiosis entre hombre y máquina impregnará nuestras vidas más profundamente de lo que muchos de nosotros hemos soñado. Las máquinas se están casando físicamente con el cuerpo humano y con el tiempo la distinción entre humano y máquina empezará a desdibujarse, dando lugar a otros organismos cibernéticos, híbridos o cíboros. La síntesis final del hombre y la máquina. Aquí tengo dos ideas de qué es lo que puede pasar, ¿verdad? O que en un extremo está el humano y la máquina, pues el cibor está ahí en medio, de manera que todos que seamos como uno, nuestro valor sea uno, pero también podría pasar que nuestro valor fuera superior a uno. ¿Mm? Bien, voy a pasar muy rápidamente porque no merece la pena. Quiero decir, no es tan importante para mí como lo que he dicho, pero todo esto tiene, además, exige que consideremos otras estructuras, o perdón, otras geometrías que no son la euclidia, donde normalmente trabajamos, sino son geometrías esféricas, hiperbólicas o fractales, cuando tratamos con la naturaleza, porque resulta que la naturaleza tiene todas esas geometrías, como podemos ver en este hermoso repollo o en la estructura de un músculo. Bien, pues voy a terminar con esto diciendo que estos son ritmos cardíacos y se ha constatado que el chano es ese, que es el que tiene una estructura fractal o parece más irregular, porque el hecho de ser regular lo hace menos robusto a las perturbaciones del entorno y el riesgo de infarto de miocardio es mucho mayor. Pero bueno, esto ya lo había descubierto Chopin cuando tocaba el piano y empleaba lo que se llama el tiempo rubato. Era mucho más hermoso, o a los oyentes le parecía mucho más hermoso su forma de tocar cuando cambiaba ligeramente los tiempos en que tenían que darse las notas. Bien, así que el hombre es por lo menos un sistema complejo sometido a una geometría no euclídea, que es algo así como decir que la razón de la sin razón, que a mi razón hace
De tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura. Cosa que dijo el Quijote, pero el Quijote estaba loco. Pero el hombre es complejo porque en él conviven, es un sistema complejo, por él conviven dinámicas y escalas temporales diferentes, porque sus elementos están interconectados e interdependientes, porque dispone de mecanismos para sobrevivir en un entorno cambiante y sutil, y porque su comportamiento no se puede inferir sin incertidumbre de sus propiedades, y quien lo vea así de simple, creo, en mi opinión, se equivoca. Ahora, nosotros puede que veamos violentada nuestra sensibilidad cuando parezca, y no digo que así sea, que simplemente somos unas máquinas muy evolucionadas y que por tanto, y es de lo que con esto quiero concluir, el profesional que se dedica a curar estas máquinas tan evolucionadas y tan complicadas, tan complejas, pues tendrá que convivir con el profesional que se dedica a fabricar máquinas y a diseñar máquinas. De forma que del hombre mecánico estamos pasando al hombre cibernético. Y lo que se suele llamar medicina mínimamente invasiva, realmente yo les invito a pensar que no es así. Puede que sea mínimamente destructiva, pero es máximamente invasiva, porque se va a meter dentro de nuestro cuerpo. Bien, pues con esto termino y muchas gracias por vuestra participación y por vuestra paciencia. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias, Blas. Enhorabuena por la presentación, como siempre. Me ha recordado a la primera charla que vi de ti, esta. Hoy has hablado, aunque muy por encima de la Muy por encima, sí. pero Muy que es por algo que me fascinó la primera vez, que yo nunca había oído hablar de eso y bueno, la verdad que me fascinó la primera vez y bueno, lo has tocado por encima y me ha encantado, ¿no? Puedo decirte que estoy absolutamente de acuerdo que es súper necesaria esta sinergia entre médicos e ingenieros. Nosotros en nuestro grupo pues, trabajamos con el Hospital Universitario de Canarias y con la Universidad de La Laguna y que bueno, que eso tienen resultados pues, que contribuyen a que las cosas vayan hacia adelante y que esto avance, ¿no? Y nada, yo por mi parte eso, darte la enhorabuena por la presentación como siempre y nada. Abrimos el turno de preguntas como indicabas tú. No sé si alguien quiere intervenir, quiere comentar algo. Nada. Hola, Blas. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la ponencia. Y te iba a hacer un comentario, o sea, bueno, me ha parecido bastante interesante. Y simplemente un comentario sobre el tema de que los planetas pudieran girar al revés. ¿No sería también, no iría en contra de la entropía, precisamente, el hecho de que girasen en el otro sentido y no en el que él toca? No sé si me explico. Sí, pero es que en la mecánica newtoniana no hay entropía. Claro, la mecánica newtoniana, pero de alguna forma los planetas están girando así porque la entropía No sé si me explico, o sea, porque en algún momento del pasado, bueno, pues la explosión que generó el sistema solar, pues facilitó, ¿no? que los planetas girasen en esta dirección. Sin embargo, si giran al revés, estarían yendo en contra del segundo principio de la termodinámica, ¿no? Sí, pero yo, si no lo he dicho mal, solo he dicho que no he violado las leyes de Newton. Y Newton no tenía ni idea de lo que era la entropía. Newton probablemente no sabía que los planetas, porque ya, bueno, algunos sí, ¿no? Pero bueno, quiero fue el que decir, nació la ley de la gravitación universal claro, y las leyes de la mecánica, con las que diseñamos el 99% de las máquinas que diseñamos. Era simplemente me pareció curioso, pero Sí, bueno, sí. o sea, simplemente una Ahora, punta si vienes desde el origen a por qué se ha llegado a esa rotación, Claro, eso, ahí iba yo. evidentemente, pero claro. eso lo sabemos ahora, bueno, o creemos saberlo. A lo mejor el siglo que viene resulta que no es verdad ninguna de las cosas que estamos diciendo. ¿Alguna intervención más?
Tengo una última curiosidad, Blas. Siempre que se inicia con la historia de la automática, pues siempre se habla del reloj de Clausewitz, ¿no? Lo que yo no sabía es que se había utilizado en la medición del pulso durante una intervención quirúrgica en Alejandría. Sí, bueno, eso es lo que se dice. Y realmente es que ahora nos parece evidente que el pulso está relacionado con los latidos del corazón, pero entonces no era evidente. Claro. Entonces no era evidente. Muy bien. Bueno, ¿alguna consulta, duda? Sí, tal vez quisiera... vamos a ver, ahí dice que la máquina no reemplaza, por lo menos hasta el día de hoy o en tiempos cercanos, al hombre. Hace unos 2 años en una charla, yo le decía a unos farmacéuticos que unas máquinas podrían reemplazar el proceso de, por ejemplo, despacho de medicinas en un hospital. Sí. Ella me planteaba que, bueno, que eso era imposible, ¿verdad? La farmacéutica, obviamente, ya está vendiendo su trabajo. Pero vamos a ver, a mí no me parece tan descabellado. O sea, es un proceso, si bien vamos a ver, médico, podríamos decirle, pero hasta cierto punto es muy técnico. Como decía usted, bueno, con un conjunto de algoritmos, con una base de datos donde esté todos los posibles cruces de medicamentos, cantidades, pues una computadora creo que resolvería la mayoría de los casos y despacho también. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Lo que hemos visto aquí, o lo que he intentado transmitir, es que incluso la evolución podría ser el resultado. Yo ahí ya entran otras creencias, vamos a llamarlas, pero las evidencias científicas es que hasta la evolución, el fenómeno, digamos, de más largo alcance, podría ser resultado de algoritmos y maquinitas perfectamente simples, trabajando durante mucho tiempo. Y además eso llevaría de una forma natural a un diseño óptimo, por eliminación de lo no óptimo. Evidentemente, para hacer un trabajo particular, sea la dispensación de medicamentos en una farmacia o el mucho más famoso, jugar al ajedrez, ¿verdad? Deep Blue y los nuevos saben jugar al ajedrez y le pueden ganar a un jugador experto, pero no se pueden levantarse e irse a tomar una cerveza después con él. O sea, están hechos para una cosa solo. Sí. Entonces, eso no es comparable a un humano. Decir que es más inteligente que un humano es tan, para mí, es una acepción tan limitada del término inteligencia que, como dije el otro día, pues claro, cualquier máquina, una excavadora es más fuerte que un hombre, pero eso no sé qué significa, no tiene ni más significado que ese. Pues el otro ordenador tiene potencia de cálculo para hacer combinaciones de millones de jugadas en un segundo, cosa que un hombre no hace, pero es que una persona no las hace realmente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna duda? Nada. Bien. Pues, José Luis, solo quería decirles una cosa a la audiencia. Al final nos quedan 2 charlas, entonces después de esas 2 charlas, unos días después, yo pondré a disposición de CEA, del Comité Español de Automática, el texto sobre el que se basan estas charlas, por si alguien quisiera estar interesado. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, pues si nadie más quiere intervenir, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias nuevamente, Blas, en nombre de CEA y en el mío propio, claro. Y felicitarte de nuevo por la presentación de hoy. Muchas gracias. Buen día. Gracias a vosotros. Adiós.